Si por alguna razón sabes de alguien que no pudo estar aquí, yo espero que el día de mañana o pasado mañana, de ahorita a ver quién me ayuda con esto, pueda subir el mensaje en línea y lo pueda tener para que todos lo tengamos a la mano. Recuerda que estoy compartiéndoles una serie de mensajes que se llama La hechura de un líder. Y hemos visto bastantes temas, pero el día de hoy, ¿verdad? Hay uno en particular que me interesa demasiado. A mí me gustan mucho los discipulados, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho compartir. Me siento más libre que un domingo, porque los domingos tengo que cuidar un poquito más algunas formas, algunas... Sí, aquí estoy en confianza, entonces sé que ustedes me quieren y no pasa de que no me inviten unos tacos y ya, pero sí, un domingo tienes que cuidar un poquito, es más atento, ¿verdad? Porque pueden llegar muchas personas nuevas. Por ejemplo, no sé si ustedes han notado, pero cuando toco un tema que tiene que ver, por ejemplo, con el catolicismo, o sea, siempre lo toco así como que con mucho respeto, ¿verdad? Porque tenemos que amarlos a las personas que no profesan la misma relación con Dios como nosotros lo hacemos. Entonces, pero aquí me gusta por alguna razón, y aparte siento que el Señor, ¿verdad?, nos está permitiendo formar o reafirmar el ADN de nuestra iglesia, la cultura de nuestra iglesia. Entonces vamos a Nehemías capítulo número 5, versículos del 1 al 13. Nehemías capítulo número 5, versículos del 1 al 13. Sí, creo que sí. Muy bien. Si ya estás ahí conmigo, y si no, pues ahorita me alcanzas. Nehemías 5, del 1 al 13. En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían: hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían: para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender a nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a alguna de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer, porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Ahora, todo esto está sucediendo durante la construcción de la muralla. Había una desestabilización económica y política, porque el pueblo de Israel se encontraba más o menos como en una posguerra. Y cuando una nación se encuentra muchos creen que una vez, ¿verdad?, que suceda el conflicto entre Ucrania y Rusia, las cosas van a volver a la normalidad, pero no es así. Viene una temporada de readaptación donde se tienen que organizar algunos esquemas que se desorganizaron. Entonces, lo mismo estaba sucediendo acá, solamente que ellos estaban en medio de la reconstrucción y por eso muchas cosas en la economía estaban desestabilizadas. Y luego vamos a ver lo que dice el versículo número 6. Presta atención, es Nehemías hablando. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y funcionarios y les dije: ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. En la reunión les dije: estamos haciendo todo lo posible por rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos. Pero ahora son ustedes los que someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí:
no está bien lo que ustedes hacen. Amén, hijo. ¿Acaso no deberían de andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo. Nehemías estaba prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora debemos dejar de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos y sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron: devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Imagínate los que ya se habían gastado los intereses que les habían pagado. O sea, tuvieron que hacer algo, porque Nehemías, el líder, les estaba diciendo que tenían que tomar cartas en el asunto por la injusticia. Pero creo que la autoridad y la presencia de Dios estaba tan fuerte en el liderazgo de Nehemías que esta confrontación les llevó a tomar decisiones muy certeras. Versículo 13. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije: si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces la asamblea respondió: amén, así sea. Todos alabaron al Señor y cumplieron lo prometido. El título de este mensaje es: ¿cómo resuelve un líder los conflictos? ¿Cómo resuelve un líder los conflictos? Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, es útil para redarguir nuestros corazones. Y el día de hoy yo te pido que vengas con fuerza y con amor sobre la vida de cada uno de estos líderes, y que nos permitas, Señor, recibir tu palabra con mansedumbre. Y no solo eso, sino que también la podamos poner en práctica el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo resuelve un líder los conflictos? ¿Cuántos de los que están aquí al menos han tenido un conflicto dentro de la iglesia? Al menos uno, un hito. 0 conflictos. O sea, ¿nunca has tenido un conflicto con nadie? Yo quiero ser tu amigo. Te hace un amigo más íntimo. Todos te abrazan. Muy bien, Jerry. Bueno, hay quienes consideran que trabajar en equipo es uno de los retos más grandes a los que se puede enfrentar una organización. Y sin lugar a dudas, cuando un grupo de personas como nosotros estamos trabajando para un fin en común, tarde que temprano se va a enfrentar a un conflicto. El pastor Arturo dice que entre más cerca estés de una persona, más corres el peligro de ser lastimado por esa persona. Somos como puercoespines, ¿verdad? Que lastimamos a las personas. Ahora, muchas veces el conflicto es necesario para redirigir el camino. Y ¿sabes algo? El conflicto en sí no tiene una característica específica. Hay conflictos grandes, hay conflictos pequeños, hay conflictos de larga o corta duración, y se pueden originar por muchas razones. Están los conflictos a causa de la diferencia en la personalidad. Estos se dan mucho en la iglesia, ¿verdad? Porque a lo mejor pensamos diferente, tenemos una personalidad diferente, y pues eso es causa de conflicto. También están los conflictos a raíz o a causa de la mala comunicación. No supiste lo que la otra persona quiso decir de manera correcta y tú lo malinterpretaste, y bueno, se creó un conflicto. Están también los conflictos por la falta de enfoque, ¿verdad? Cuando empiezas a dirigir tu mirada hacia otro lado que no es el correcto, entonces ahí se puede originar el conflicto. Pero también están los conflictos por el abuso, la traición, y hasta los conflictos que se originan
por una crisis inesperada. Muchos en la temporada del COVID, ¿verdad? Convivían tanto con sus familiares que se dieron cuenta de que había muchas cosas sin solucionar, y entonces al estar en medio de esa crisis se originaron conflictos. Y bueno, sin lugar a dudas, ¿verdad? El conflicto interno es una de los peores problemas a los cuales un líder se puede enfrentar. Amigos, los problemas internos destruyen más a las iglesias que cualquier presión externa. Satanás vive dedicado a destruir las congregaciones. Las congregaciones se dividen más por cuestiones que surgen en el interior que por cuestiones externas. Es muy triste escuchar a pastores que sufren una división en su congregación. Y si tú les preguntas el porqué de esa división, todo se originó por un conflicto interno que no se resolvió. Tú esperarías que quizá las divisiones de las congregaciones, ¿verdad?, tuvieran su raíz en alguna presión exterior, pero no. La mayoría de las divisiones surgen porque hay conflictos en el interior. Marcos capítulo número 3, versículo 24 al 25 dice: un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si las peleas, ¿verdad?, dentro de una familia no cesan, tarde que temprano esa se va a dividir. Los conflictos sin resolver, amigos, detienen la obra del Señor y los proyectos en nuestra vida. Cada que un líder, cada que tú y yo nos enfrentemos a un conflicto, tendremos dos opciones. La primera, hacer como si no pasara nada. Yo estoy lleno de mantequilla, ¿verdad? Todo se me resbala. No pasa nada, ¿verdad? Pero al no hacer nada, entonces permites que Satanás cumpla su propósito de destrucción. Y la segunda opción que tú y yo tenemos, bueno, es resolver el conflicto de forma correcta, tal y como Nehemías lo hizo. Mira, yo soy muy sacatón. A mí me da cosa, ¿verdad?, resolver conflictos. Soy muy miedoso. Es más, esta lección la estaba posponiendo. ¿En serio? En serio, te lo prometo, la estaba posponiendo. Ya solamente nos quedan 3 lecciones. Y yo estaba así. Esta lección era la pasada, pero no estaba listo. Y el Señor estas semanas me llevó a: tienes que enseñar. ¿Cómo resuelve un líder los conflictos de forma correcta? 6 cosas muy prácticas. Primero, acude a la presencia de Dios. Acude a la presencia de Dios. El mismo salmo que leímos el día de ayer, el Salmo 26, versículo 2. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. ¿Por qué? Porque es necesario acudir cuando queremos resolver un conflicto primero a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque quiero decirte esto. Porque hay conflictos que están presentes únicamente en nuestro corazón y en nuestra mente. Es más, podríamos llamarles a conflictos imaginarios. Y por esta razón, antes de afrontar un conflicto con cualquier persona, es necesario acudir a la presencia de Dios para permitir que Él examine nuestras intenciones. Yo quiero animarte a esto. Cada que tengas un conflicto con alguien, antes de hacer cualquier otra cosa, ve a la presencia del Señor y dile: Señor, pues mira, tengo esta bronca, está pasando esto con esta persona, me siento así, ayúdame, examina mi corazón, pregúntale al Señor: esto que estoy sintiendo,
¿Es algo real? ¿O es algo que únicamente está en mi mente y que tú y yo, con un encuentro, lo puedes sanar? Porque muchas veces, insisto, y lo digo con todo respeto, yo he estado ahí, ¿verdad? A veces estamos frente a conflictos imaginarios, que solamente están en nuestra cabeza. Es más, la otra persona ni siquiera se imagina lo que te hizo. O sea, ni siquiera, ni por enterado, ¿verdad? Y más coraje te da porque cada que ves a esa persona te saluda con una sonrisa. Y tú dices, ¡ay, hijo del Señor!, ¿verdad? Uy, sí, súper hipócrita. Pero probablemente estés en un conflicto imaginario y lo primero que necesitas es presentarte al Señor y que Él te examine. Ahora, en el dado caso, ¿verdad?, de que no estuvieras en medio de un conflicto imaginario, es necesario que tú y yo acudamos primero a la presencia de Dios para que Él pueda purificar, como decíamos ayer, nuestras intenciones y que nos prepare para lo que viene. Porque muchas veces tú y yo podemos llegar a la resolución del conflicto sin la llenura, sin la cobertura del Espíritu Santo, y lo único que vamos a hacer es incendiar todo lo que esté delante de nosotros. Y vamos a golpear y patalear. Y déjame decirte, probablemente tienen la razón. Probablemente te han lastimado. Pero si tú y yo antes no fuimos a la presencia de Dios, entonces, en lugar de que esto sea de bendición, puede ser únicamente destrucción. Apunte aquí algo. Nadie debería de afrontar un conflicto sin antes no ha ido a la presencia de Dios. ¿Amén? Nadie debería de afrontar un conflicto si antes no ha ido a la presencia de Dios. Punto número 2. Pide al Espíritu Santo que gobierne sobre tus emociones. Nehemías 5:6 dice: cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. La resolución de conflictos, sin lugar a dudas, involucrará una confrontación directa con las personas que quizá te han lastimado. Nehemías experimentó enojo al enterarse de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, ese enojo siempre estuvo gobernado por el Espíritu de Dios y le permitió que su confrontación fuera directa, pero no ofensiva. ¿Te das cuenta cómo Nehemías es muy directo con lo que él está sintiendo, pero en ningún momento ofende? ¿Por qué? Porque las emociones de Nehemías estaban siendo gobernadas por el Espíritu Santo. Entonces es necesario que tú y yo le pidamos al Espíritu Santo que gobierne nuestras emociones. Efesios 4:26 dice lo siguiente: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Así es que cuando tú y yo estemos experimentando una ofensa que se ha convertido en conflicto, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que gobierne sobre nuestras emociones. Cuando nosotros nos enojamos, actuamos para vengarnos. Pero cuando nos enojamos con la ira de Dios, actuamos con justicia. Cuando nosotros nos enojamos, actuamos para vengarnos. Pero cuando nos enojamos con la ira de Dios, buscaremos que se haga justicia. Así es que el primer punto, acude a la presencia de Dios. Y 2, pide al Espíritu Santo que gobierne sobre tus emociones. Acá viene lo bueno. Punto número 3. Confróntate en privado con el que te ha ofendido. Confróntate en privado con el que te ha ofendido. Nehemías 5:7. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije: ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces
convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Confróntate en privado con el que te ha ofendido. Cuando haya un problema que necesite solución, es muy necesario que tú y yo vayamos directamente con la persona que nos ha ofendido o que ha causado el conflicto. Por favor, no pierdas el tiempo tratando de buscar a otras personas que te apoyen. No les digas, oye, Fer, tengo una petición de oración. Es que vieras que Sai me trata bien mal y esto y me grita y después de con Fer, ¿verdad? Voy con mi suegra, ¿verdad? Y le digo, suegra, ¿qué cree que es su hija? No, tú y yo tenemos que ir directamente a la fuente del conflicto. ¿Por qué? Porque si no, entonces tú y yo estamos cometiendo un pecado muy grave. Y es la murmuración o el chisme. Y entonces tú y yo estamos respondiendo de la misma forma en la cual esa persona que nos ofendió está actuando. Y clamamos justicia y pedimos al Señor que haga justicia sobre algo cuando tú y yo también estamos tratando de solucionar las cosas de una forma incorrecta. Ahora, déjame decirte algo, porque sé que esto puede hacer mucho ruido en las personas, ¿verdad? Y seguramente en cómo lo hacemos dentro de la iglesia. Hay personas que se acercan conmigo y con Sai, y con muchos de ustedes líderes, a pedirles un consejo de acuerdo a algo que está sucediendo en sus vidas. Y ustedes nos han escuchado y gran parte de nuestra enseñanza es acércate a pedir consejo, pide ayuda de alguien. Está bien, pero yo te diría lo siguiente. Si tú verdaderamente crees que si tú ya fuiste a la presencia del Señor y ya le pediste a Él que gobierne sobre tus emociones, yo sí te diría, ve por la vía más corta. O sea, venía pensando esto, ¿verdad? En el coche, ¿qué haremos con esta parte de pedir consejo? Mira, es que no hay, cuando estamos en medio de un conflicto, no hay voz más clara que la del Espíritu Santo. O sea, lo que yo te pueda decir, ojo, no estoy diciendo que no vengan, ¿verdad? Pero si yo soy una persona temerosa de Dios, yo te voy a decir algo que el Espíritu Santo ya te pudo haber dicho. Entonces, sí me gustaría, ¿verdad?, animarte a que vayas por la ruta más corta, por la ruta más directa. Yo no tengo problema, ni ninguno de los líderes tiene problema, ¿verdad?, con escucharte y con darte un consejo. Pero yo creo que si ya hemos ido a la presencia de Dios y le hemos pedido a Él que gobierne sobre nuestras emociones, lo mejor que podemos hacer es ir directamente. Porque si no, la murmuración comienza a gobernar sobre nuestra congregación. Y entonces las personas a las cuales, ¿verdad?, tú les estás diciendo lo que está pasando, si no son sanas o están igual de heridas, van a comenzar a ver de forma diferente a la persona que te ha ofendido. Y entonces después va a haber un ofendedero, ¿verdad? Y vamos a estar como cuerpo de Cristo bien lastimado. Ayer pensaba algo mientras estaba predicando y no lo dije, ¿verdad? Pero si tú y yo queremos ver a Dios manifestándose sobre nuestra iglesia, entonces tenemos que ser una iglesia de corazón limpio. ¿Qué cosas como iglesia nos ensucian nuestro corazón y no nos permiten ver a Dios cara a cara, domingo a domingo? Muchas veces la murmuración. Porque estamos en un ambiente y en un espíritu de chisme, ¿verdad? En un espíritu de ofensa, en un espíritu de murmuración, donde, ay, es que ya viste cómo está él no se somete, tantas cosas. Y entiendo, y no es el caso de ustedes, pero hay muchas veces pastores muy lastimados porque su congregación habla hasta por los codos de ellos. Y entonces son iglesias frustradas porque no ven a Dios moverse. Porque tenemos que tener un corazón limpio. Levítico 19:16 dice, no disemines
chismes difamatorios entre tu pueblo. Y si tienes un problema con alguien, ve directamente y díselo. Levítico 19:16. No. En verdad, no lo hables con alguien más. No lo hables, no. Ve directamente. Ve a Dios, pídele que gobierne tus emociones y ve con esta persona. Punto número 4. Una vez que estés delante de esta persona, tienes que ser específico con las causas que han provocado el conflicto. Nehemías 5:7. Después de pensarlo bien, ¿te das cuenta cómo Nehemías se tomó un tiempo para pensarlo bien y enfrentarse a estas personas? Denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije: ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Nehemías fue muy puntual, fue muy específico al confrontar a estas personas. Los tenía delante de ellos y no se anduvo con rodeos. No. Si te das cuenta, el conflicto que Nehemías presenta es un conflicto que tenía corto tiempo de haber sucedido. Porque muchas veces cuando tú y yo vamos a confrontar a una persona y dejaste acumular muchas ofensas, no hombre, entonces le dices, tráete topper, ¿verdad? Porque te voy a dar hasta para llevar de todo lo que quiero vaciar en ti. No, Nehemías fue muy específico, ¿verdad? Está pasando esto. Eso es de lo que se está quejando el pueblo, ¿verdad? Esa es la ofensa que ustedes han cometido. Entonces, tratemos esto. Ahora, tus argumentos a presentar deberán de ser solo aquellos que a ti te consten, ¿ok? Tú y yo no podemos confrontar a alguien con cosas que no nos constan que sucedieron. Por más que tu hermana de toda la vida, tu hermano de toda la vida en la iglesia te haya descrito con santo seña, ¿verdad?, lo que sucedió. Si a ti no te consta, tú no puedes utilizar esto como un argumento para confrontar a la persona. Ahora, ¿en qué caso sí se puede utilizar? Pídele a la persona que te dijo lo que te está diciendo, si te da permiso, ¿verdad?, de decir tal y cual las cosas de las cuales él se está quejando para confrontar a esta persona. Y eso es muy diferente. ¿Y sabes algo? Muchas veces ahí es donde la mentira empieza a salir. Porque cuando le dices, oye, pues esto que me estás diciendo de Eduardo, ¿verdad?, que no es el caso, pues está medio fuerte. Tal y como me estás diciendo y me estás pidiendo que yo como pastor confronte a Eduardo, ¿se lo puedo decir? Ay, pastor, es que pues no me gustaría, ¿verdad? Yo voy a ir a confrontar a Eduardo con las cosas que yo sé, que a mí me consten. A menos de que esa persona me diga, sí, y aquí están las pruebas, mire, aquí están las fotos. Ya me constó, ¿verdad? Entonces yo voy con él y le digo, pasa esto. Pero muchas veces, como tú y yo utilizamos cosas que ni siquiera nos constan, entonces lo único que hacemos es destruir la relación de esa persona a la que estamos confrontando. Entonces, por favor, si vas a confrontar a alguien, hazlo únicamente con hechos que a ti te consten. Sé específico con las cosas que vas a poner delante de esa persona a las cuales o a la cual estás confrontando. Punto número 5. Si es necesario, acompáñate de 1 o 2 testigos. Ahora, ¿por qué le puse si es necesario? Vamos a leer Mateo 18:15 al 17. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona.
Pero si no te hace caso, toma a uno o dos o más testigos y vuelve a hablarme para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar lo que le digas. Si aún la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Yo deseo de todo corazón que no lleguemos a este punto. Solamente he escuchado el caso de una iglesia bastante sana que tuvo que hacer esto. Porque el pecado de este hombre era tan fuerte y tan repetitivo. El pastor había hablado con él en privado, no había aceptado la corrección, había evidencias de lo que estaba haciendo. Llevó a 2 o 3 testigos para enfrentarlo nuevamente. Lo volvía a hacer, ¿verdad? Seguía habiendo evidencias. Y el pastor tuvo que, en medio de la congregación un domingo, levantar a este hombre y pedirle que se saliera de la congregación. Porque era un pecado que estaba lastimando a varias familias que estaban reunidas en ese lugar. Entonces, si es necesario, ¿verdad? Lleva a 2 o 3 testigos. Solo si es necesario. ¿Cuándo es necesario? Bueno, cuando la persona sigue cayendo recurrentemente, sigue provocando el conflicto recurrentemente, entonces lleva a 2 o 3 testigos. Ahora, ¿de qué sirve esto? Bueno, hay tres cosas que encuentro que para las cuales sirven estos testigos. Ellos van a testificar que tu confrontación está siendo sana, ¿verdad? O sea, que lo que estás diciendo está fundamentado en la palabra de Dios, que no estás diciendo algo que nazca de tu ronco pecho, ¿verdad? Sino que ellos van a testificar que lo estás haciendo bien. Pero también evitas la difamación, porque muchas veces la confrontación trae difamación. No, es que el pastor, ¿verdad?, me dijo y pasó esto y nunca dijiste eso, ¿verdad? O nunca quisiste decir eso. Pero con 2 o 3 testigos, entonces si esta persona comienza a difamar, tú los puedes tener a ellos, ¿verdad? Decir, ustedes saben lo que yo dije, ustedes saben que esa no fue la intención, esas palabras no salieron de mi boca y por eso aquí están. Y la tercera ventaja de llevar a 2 o 3 testigos, como lo dice Mateo 18, 15 al 17, es que tendrás una visión diferente y estos testigos podrían ayudar a presentar una solución. Puede que aquel que está confrontando esté confrontando algo que, como decíamos al inicio, pudiera radicar en un conflicto que solamente hay en su cabeza, y a lo mejor el que está confrontando se queja porque pues piensa que el otro no hace caso, pero no hace caso porque pues no hay nada a qué hacer caso, ¿verdad? Entonces el llevar a 2 o 3 testigos también te puede ayudar a tener una visión diferente del problema, y ellos podrían ayudar a presentar una solución. Pero sí quiero animarte a que si es necesario, si has seguido estos pasos, entonces puedas tomar la decisión de acompañarte de 2 o 3 testigos. Y el último punto, perdona y sigue adelante. Perdona y sigue adelante. Colosenses 3, versículo 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonarse unos a otros. 2 cosas. La primera, en la mayoría de los conflictos sin resolver, el único camino para que las cosas vuelvan a retomar la paz que se ha perdido es el perdón. O sea, nos ha tocado estar en consejerías donde están bien buenos, ¿verdad?, los reclamos, y Isai y yo estamos así como que, ay, ¿qué hacemos? Pensando. Y más de una vez el Espíritu Santo nos ha recordado esto. La única solución para que una familia, para que una iglesia o para que un grupo de personas recobre la paz que se ha perdido es el perdón.
Y muchas veces cuando confrontas a una pareja, a un matrimonio con esta verdad, y se dan cuenta que a menos de que se perdonen, las cosas van a tener un mejor futuro o un mejor presente, hay quienes toman la decisión valiente de perdonar y seguir adelante. Y sus vidas son transformadas. Porque en el conflicto, ¿verdad? Muchas veces sí, el que fue lastimado tiene razón, ¿verdad? El que fue lastimado, pues sí, se siente ofendido, fue humillado. Y muchas veces el otro, pues, está desarmado porque sabe que se equivocó y no sabe qué hacer. Y lo único que puede traer la paz nuevamente a una comunidad, a un grupo de personas, a un matrimonio, es perdonar. Y perdonar motivados en que Cristo a ti y a mí ya nos perdonó. Porque siempre es mucho más fácil perdonar a otros cuando tú y yo recordamos el perdón que Cristo ha derramado sobre nuestras vidas. Cuando te pones en los pies de Cristo, ¿verdad? Pues mi Jesús me ha perdonado peores. Mi Jesús me ha perdonado una y otra vez, por más de que yo le he dicho que voy a cambiar, que me voy a esforzar. Su misericordia se renueva cada mañana. Entonces, cuando te pones del lado de Cristo y te das cuenta que Él perdonó todas nuestras iniquidades y las sigue perdonando y las seguirá perdonando, entonces tú te das cuenta de que solamente la única forma de que la paz sea recobrada es a través del perdón. Pero lo segundo, sigue adelante. No dejes que un conflicto estanque tu ministerio. No dejes que un conflicto estanque tu proyecto. No dejes que un conflicto estanque a tu familia. Hace tiempo estaba en una consejería y el Espíritu Santo me trajo algo que me sorprendió. Porque no sé si tú recuerdas, pero una vez que Pedro había negado a Jesús, estaba destrozado. Y su ofensa lo había hecho volver a el mismo lugar en el cual Jesús lo había encontrado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Jesús se aparece en la playa, Pedro estaba otra vez pescando. Y lo mismo que Jesús les dijo cuando se los encontró por primera vez, se los vuelve a decir. Les vuelve a decir que echen la red de una forma precisa para que pudieran pescar. Es decir, la ofensa de Pedro lo regresó a lo que él hacía antes de encontrarse con Cristo. Cuando la indicación de Jesús había sido muy diferente, Jesús les había dejado muy en claro que a partir de que Él ascendiera, de que Él resucitara o de que Él ya no estuviera, Él iba a enviar al Espíritu Santo para que ellos fueran testigos. Pero el pecado, la ofensa que Pedro había cometido hacia Jesús, lo hizo volver a el mismo estado de vida en el cual Jesús lo había encontrado. Así es que yo quiero decirte algo. No dejes que un conflicto o una ofensa estanque tu vida. No dejes que un conflicto frene tu ministerio. No dejes que un conflicto termine con las esperanzas de las cuales Jesús te ha estado llenando a lo largo de tu vida. Todas y cada una de las promesas que el Señor te ha dado son reales y están por encima de los conflictos a los cuales tú y yo nos enfrentaremos en nuestra vida cristiana. Así es que recuerda, perdona y sigue adelante. Porque puede que con toda la confrontación de la iglesia entera, que espero que no me hagan hacer ese oso, por favor, ¿verdad? No. Pero bueno, me tendré que armar de valor. Pero no, esperamos y oramos al Espíritu Santo para que no sea necesario. Pero hay personas que ni aún en medio de una confrontación pública van a admitir su pecado. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener en mente.
porque aún estando en medio de una congregación, seguimos teniendo entre nosotros a personas que siguen siendo rehabilitadas por el Señor. Y a lo mejor un día como iglesia nos va a tocar recibir a alguien a quien nada más le vamos a sembrar la semilla. A lo mejor nos va a tocar regar a alguien, ¿verdad? Y ahí, pero nunca nos va a tocar ver su transformación total. Imagínate que esa persona se va de aquí sin haber aceptado la confrontación y el pecado. Lo único que tú y yo podemos hacer es perdonar y seguir adelante. Amén. Ponte de pie, vamos a orar.